Hola, mi nombre es Juan Pablo Reques y hoy vamos a hablar acerca de la medición de presión en el contexto de la asignatura de Principios de Medición y Control de la UCLA del Decanato de Agronomía. En este orden de ideas vamos a hablar acerca de la medición de presión usando manómetros llenos de fluido. Y vamos a hablar de esto a partir de ahora. Para hacer la comparación y el cálculo de las presiones haciendo el recorrido manométrico, vamos a tener en cuenta los siguientes principios. Estos principios intentan describir la manera y la teoría respecto al comportamiento de la presión dentro de fluidos. El primero de los principios es que la presión se incrementa a medida que uno se mueve dentro de un fluido. El cambio de la presión que se produce cuando uno se mueve dentro de un fluido es, bueno, es el producto de la densidad del fluido, la gravedad en el lugar donde uno se encuentre y la distancia en la que uno se movió en ese fluido. En este contexto, vamos a ver que, bueno, la diferencia de presión entonces está dado por la densidad que se representa con la letra ρ, la gravedad que se representa con la letra g y la profundidad en la que uno se ha movido. Esta H siempre es vertical. Tiene que ser un movimiento vertical. Porque la presión se incrementa a medida que uno desciende dentro de un fluido y disminuye a medida que uno asciende dentro de un fluido. Pero si uno se mueve de forma horizontal en el fluido, la presión no debe cambiar, porque si cambiara, entonces habría movimientos de líquido dentro del fluido y vamos a suponer que tenemos un fluido en reposo o considerablemente en reposo, o sea que no está siendo acelerado, quiero decir. Bueno, la densidad debe utilizarse en kilogramos por metro cúbico. La aceleración de gravedad podemos aproximarla a este valor que está indicado aquí de 9,8 metros por segundo cuadrado. Y la profundidad debe estar en metros. Si se utiliza en otras unidades, por supuesto que la diferencia de presión, vean que esto no es una presión, sino una diferencia de presión. La diferencia de presión quedará en otras unidades. Pero el producto de kilogramo por metro cúbico multiplicado por metro sobre segundo multiplicado por metro es lo mismo que kilogramo sobre metro por segundo. Kilogramos sobre metro por segundo, correcto. Y esta unidad es equivalente o es lo que se conoce en el sistema internacional como el pascal. Si nos movemos hacia un fluido, dentro de un fluido, perdón, hacia abajo, la experiencia nos dice que la presión debe incrementarse. Los hemos vivido al uno entrar en una piscina o en un tanque. Mientras uno más desciende dentro del tanque o dentro del recipiente, mayor presión se siente. En realidad, esto es normal debido a que la presión es debido a que el líquido está encima de uno. Entonces la presión debe incrementarse cuando uno se mueve hacia abajo en un fluido. A medida que uno asciende o sube dentro del fluido, la presión debe disminuir. Entonces esto lo vamos a considerar o lo vamos a describir de forma práctica que los movimientos cuando hagamos un recorrido hacia arriba van precedidos de signo negativo porque la presión disminuye, es decir, la diferencia de presión, que es lo que vamos a considerar, es negativa, o sea, el cambio de la presión va a ser negativo porque la presión va a disminuir, y los movimientos hacia abajo van precedidos del signo positivo. Si dos puntos tienen la misma profundidad en un fluido en reposo, entonces tienen la misma presión. No importa la forma del recipiente. Si están a la misma profundidad y el líquido está conectado, por supuesto, entonces ambos fluidos se encuentran a la misma presión. Dicho de otra forma, al moverse de forma horizontal, siempre que el fluido sea el mismo y no haya un fluido intermedio entre ambos puntos, la presión no cambia. Y si el fluido es un gas, y esto es una aproximación, esto es una aproximación porque esto no es verdad para movimientos largos, esto es una aproximación. Si el fluido es un gas, la presión es la misma en cualquier punto de un fluido.
Siempre que el gas no ocupe un espacio muy grande, por ejemplo, la atmósfera de la Tierra está llena de gas, de aire y otros gases. Y en el caso de la atmósfera, las distancias son muy grandes y esto no se aplica. Pero si tenemos un recipiente, el recipiente por muy grande que sea, va a tener un tamaño, va a ser relativamente pequeño comparado con la Tierra. Y en un caso como esto, si el fluido es un gas, la presión del gas va a ser la misma en cualquier punto donde esté el gas. Entonces, vamos a concluir que no hay cambios de presión siempre que uno se desplace en un gas continuo. Y cuando digo continuo me refiero a que no haya distancia, no haya separación física entre una parte del gas y otra, porque si están en dos recipientes separados, a pesar de que o hay una pared entre ellos, a pesar de que sea el mismo recipiente, si ellos están separados unos de otros, entonces el gas de verdad no está dentro del mismo recipiente, sino estaría como dentro de dos partes del mismo recipiente y no tienen por qué tener la misma presión. En el aula tienen estos ejercicios que están resueltos, pero que vamos a utilizar esta oportunidad para explicarlos aquí. Aquí tenemos un recipiente. Este recipiente está dentro del recipiente, uno quiere saber cuál es la presión en la parte inferior. Tenemos entonces un recipiente, dentro del recipiente y tres líquidos, y yo quiero saber la presión en la tapa de abajo. Yo quiero saber cuál es la presión que hay aquí. Lo que sé es que esto es un recipiente, digamos como un vaso, y está abierto. Aquí arriba, la presión que se está ejerciendo es la presión atmosférica, como se indica en el diagrama. Y hay tres líquidos. El líquido 1, bueno, no tenemos mucha información de él, pero debe tener una densidad que yo voy a llamar densidad 1, lo represento con la letra ρ. El líquido 2 debe tener una densidad que voy a llamar densidad 2 y el líquido 3 una densidad que se llama densidad 3. Si tuviera los valores podría utilizarlos. Además, dentro de este recipiente los líquidos vamos a suponer que no se mezclan. Por ejemplo, si fueran aceite, agua y otro aceite diferente que no se mezcle con este, aunque pueden ser distintas sustancias, por supuesto, pero esto solamente para ejemplificar o para dar una idea de qué tipo de líquidos podríamos tener. Vamos a suponer que los líquidos no se mezclan y cada uno tiene una profundidad. Yo quiero saber entonces la presión que hay en la parte inferior, adentro, en la parte inferior del recipiente que los contiene. Como debemos esperar, a medida que yo desciendo dentro de este recipiente, yo debo tener que la presión es cada vez más grande. Esto se debe incrementar a medida que descendemos dentro del recipiente. O sea, esto tiene que estar incrementando hacia abajo, porque bueno, como comenté hace un instante, si uno desciende dentro de un líquido, la presión debe subir. Entonces, para hacer el recorrido manométrico, lo que debemos considerar es dos puntos en los extremos del recorrido. Entonces yo voy a marcar eh, los puntos. Voy a decir que este es el punto 1, como está marcado directamente ahí, está indicado un número 1. Voy a decir que este es el punto 1 y voy a decir que la presión atmosférica aquí en la parte superior, esta sección se llama P2. Esto se refiere a la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2. En la P la estoy usando por la presión. Entonces, yo lo que voy a hacer es, basado en la presión en un punto, ir haciendo incrementos y disminuciones basado en las reglas que comenté hace rato. Dicho de otra manera, voy a decidir que hay un punto que tiene una presión P1 y a partir de él voy a recorrer todo el camino que haya hasta el otro extremo que tendrá la presión P2 y así haré el recorrido manométrico. Entonces, para este caso en particular, empecemos con la presión P1. La presión P1 es la que indiqué que está aquí abajo. Cuando estamos en el punto 1, si nos movemos hacia arriba, nos estamos moviendo en el líquido 3. Cuando nos movemos en el líquido 3, como estamos haciendo un movimiento hacia arriba dentro del líquido, entonces la presión debe disminuir, como ya comentamos hace un momento. Como la presión debe disminuir, entonces ese término que vamos a agregar va precedido de un signo negativo.
Y el término, la variación de la presión se calcula como la densidad por la gravedad por la altura. Como nos hemos movido una distancia h3, esta altura, esta profundidad será h3. Y como nos movimos en el líquido 3, esta densidad será la densidad 3. Una vez que llegamos a este punto, a esta línea que divide el líquido 3 del líquido 2, vamos a hacer un nuevo movimiento. Vamos a movernos ahora desde el líquido 2 hasta el líquido 1. Nuevamente estamos moviéndonos hacia arriba y vamos a colocar un signo negativo y va a ser el producto de la densidad 2 por la gravedad por la altura 2. Porque nos movimos una distancia h2 entre el punto del líquido 3 y el líquido 2. Una vez que llegamos a la interfaz con el líquido 1, nos vamos a mover ahora una distancia hasta la parte superior del recipiente que va a ser igual a h1. Entonces, como nos estamos moviendo hacia arriba, esto va a dar menos la densidad 1 por la gravedad por la profundidad 1. Y una vez que estamos aquí, vemos que esta es la presión que estábamos buscando. Entonces, la presión en este punto, cuando alcanzamos un punto, quiere decir que todo lo que nosotros hemos escrito va a ser la presión en ese punto, P2. Sabemos del argumento del ejercicio que esta P2 es la presión atmosférica. O sea, sabemos, y está escrito directamente en el diagrama, que P2 es la presión atmosférica. Bueno, y yo lo que quiero es la presión en el punto 1. La voy a despejar. La presión en el punto 1, entonces este término es negativo, este término es negativo, negativo, todos pasan para el otro lado, va a ser igual a P2, pero P2 dijimos que era la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces será la presión atmosférica más, y voy a empezar primero pasando el último término para que esto quede más ordenado. Será la densidad 1 por la gravedad por la altura 1 más la densidad 2 por la gravedad por la altura 2 más la densidad 3 por la gravedad por la altura 3. Bueno, mucha gente tendría la tendencia en este punto en particular de sacar G factor común para estos tres términos. A mí no me gusta mucho hacerlo, no es que esté incorrecto, a mí no me gusta mucho hacerlo porque este término, al yo verlo, lo identifico inmediatamente como un término de presión. Y entonces me gusta que se observe como un término de presión, pero en realidad no estaría incorrecto hacerlo. Por otro lado, la presión atmosférica tiene dos valores. Es decir, la presión atmosférica es una sola presión, pero la podemos medir de dos formas. La presión atmosférica la puedo medir como presión atmosférica medida de manera absoluta. La presión atmosférica medida de manera absoluta, las presiones absolutas, bueno, tienen referencia el cero absoluto de presión. Y la presión atmosférica medida de manera absoluta será el valor que haya de la presión atmosférica, el valor verdadero. La presión atmosférica estándar es 101.325 pascales. ¿Ok? También la podríamos medir de manera relativa. Cuando medimos la presión relativa, la vamos a llamar como presión manométrica. Entonces, la presión atmosférica medida de manera manométrica, bueno, para calcularla tenemos que utilizar una ecuación. La ecuación para calcular la presión atmosférica medida de manera manométrica es la presión absoluta. Bueno, en realidad es la presión atmosférica medida de manera absoluta. Vamos a modificar esto. Entonces sería la presión atmosférica medida de manera absoluta menos la presión atmosférica medida de manera absoluta. Bueno, dicho de otra forma, esto vale 0. Para cualquier presión podemos medir dos tipos de presiones. Podemos describir la presión de dos formas diferentes. Digamos que tenemos una presión y la presión vale A y tenemos su valor absoluto. La presión A medida de manera manométrica,
Esto es como, aquí dice presión A, coma manométrica. Estos son como subíndices. La presión A medida de manera manométrica va a ser la presión A medida de manera absoluta menos la presión atmosférica medida de manera absoluta. Entonces, esta es una letra A. Vamos a corregirlo. Entonces, como esta relación siempre se satisface para cualquier presión que nosotros tengamos, y esta es la definición de una presión manométrica, va a ser la presión A medida de manera absoluta menos la presión atmosférica medida de manera absoluta. Si la presión que yo estoy midiendo es la presión atmosférica medida de manera manométrica, será la presión A, que es de la presión atmosférica medida de manera absoluta, menos la presión atmosférica medida de manera absoluta, porque esto es una constante dentro de esta ecuación. Y entonces esta resta para este caso va a dar 0. Bien, con eso podemos terminar de escribir la ecuación. En realidad ya la tenemos escrita. Podemos decir que P1 es igual a la presión atmosférica más, bueno, la densidad 1 por la gravedad por la altura 1, más la densidad 2 por la gravedad por la altura 2, más la densidad 3 por la gravedad por la altura 3. Vean que esta presión este es el resultado. La pregunta que debe haberle surgido en la mente: ¿y cómo sé yo cuál es el punto 1 y cuál es el punto 2 para hacer el recorrido? Bueno, el recorrido debe dar lo mismo sin importar cuáles puntos ustedes consideren que es el punto de inicio y cuál es el punto final. Aquí yo tengo indicado en el ejercicio cuál es el punto de inicio. Bueno, no tengo indicado cuál es el punto de inicio. Yo tengo indicado un punto que se llama 1 y es el punto donde quiero calcular la presión. Pero lo vamos a hacer ahora de otra forma. Voy ahora a hacer el recorrido. Voy a seguir llamando a este punto el punto 1. Aquí lo voy a llamar el punto 1. Y este, bueno, lo voy a seguir llamando el punto 2. Pero ahora yo voy a hacer el recorrido iniciando desde el punto 2 y recorriendo este recipiente en otra dirección. Entonces, bueno, voy a hacerlo por aquí. Vamos a empezar desde la presión en el punto 2. Si yo comienzo desde la presión en el punto 2, la presión en el punto 2, cuando yo estoy aquí ahora, estoy aquí en la parte superior, yo tengo que hacer un movimiento a través del líquido 1 hacia abajo. Entonces la presión en el punto 2, como me estoy moviendo hacia abajo, va a ser más la densidad del fluido 1 por la gravedad por la profundidad 1. Una vez que llego aquí, tengo que moverme en el líquido 2. Y al moverme en el líquido 2, la presión debe ir incrementando. Como ya habíamos dicho, esta es la densidad 2 por la gravedad por la profundidad 2. Y una vez que llego a esta interfaz, sigo bajando hasta el punto 1 y digo que entonces esta es la densidad 3 por la gravedad por la altura 3. Esto es un 3. Vamos a corregir eso. Ok. Y esto que cuando llego aquí ya al punto 1, entonces significa que todo lo que acabo de escribir es igual a la presión en el punto 1. Esta ecuación y esta que está aquí arriba son idénticas. Por favor, quiero que recuerden que, bueno, las igualdades son igualdades, no importa quién esté de qué lado, ¿correcto? Entonces, esta presión P1, bueno, es la misma esta presión P1, y aquí tengo P2 más la densidad 1 por la gravedad. Esa es la misma ecuación. O sea, las igualdades se pueden invertir los términos y es lo mismo, por supuesto. Entonces, con esto concluimos que con importa de donde hagamos el recorrido, las presiones tienen que dar lo mismo. Aquí lo único que haría falta es sustituir la presión 2 por la presión atmosférica, ya dijimos que eran iguales. Vamos a analizar ahora otro ejercicio. Ahora tenemos una tubería en donde hay un fluido que se está moviendo a través de la tubería y hemos conectado un manómetro que está lleno de fluido. Estos se llaman manómetros de columna líquida y se usan para medir diferencias de presión. En el fluido, eso lo vamos a estudiar en la próxima unidad, en un fluido, el fluido fluye debido a que hay una diferencia de presión entre dos puntos.
Entonces, por lo menos dentro de una tubería. Quiere decir que la presión en el punto 1 tiene que ser mayor que la presión en el punto 2. Dicho de otra forma, la presión en el punto 1 tiene que ser mayor que la presión en el punto 2. Si la presión en el punto 1 no es mayor que la presión en el punto 2, el fluido no puede fluir. Eso se llama una caída de presión, o se le suele llamar como caída de presión para un fluido dentro de una tubería. Bien, entonces vamos a plantear el recorrido manométrico para determinar la diferencia de presión entre la presión 1 y la presión 2, que van en los puntos que se están marcando allí. Entonces, para hacer esto, vamos a iniciar en cualquiera de los puntos. Yo voy a empezar en el punto 1 porque está a la izquierda, pero, o sea, el motivo, pues, eso no tiene como mucha explicación. O sea, elijo el punto que yo quiera. Yo soy zurdo, me parece más fácil empezar desde la izquierda, y entonces lo hago desde la izquierda. Entonces, pero pude haber empezado desde el punto 2, es indiferente. Lo primero que voy a hacer es, cuando esté haciendo el recorrido, identificar que solamente los movimientos que importan son verticales. Dicho de otra forma, yo me tengo que mover aquí de esta forma, luego a través de una línea así inclinada y por último una línea hacia abajo. La distancia que yo me muevo cuando estoy recorriendo este primer fluido para ir desde el punto de inicio hasta acá abajo es una distancia vertical. ¿Cuál es la distancia que yo recorrí de forma vertical? ¿Cuánto es la longitud de esta flecha? Es lo que quiero decir. Esa es la distancia que voy a utilizar. Bueno, pueden ver que la longitud de esta flecha es A más H. Bueno, sí, mi dibujo no está muy bueno, pero es A más H. Entonces, la distancia vertical que yo me desplazo es A más H. El fluido que hay aquí adentro es el mismo fluido que hay dentro de la tubería, porque por supuesto el fluido de la tubería es el que está entrando en esta sección. Voy a marcarlo. El fluido que está aquí adentro es el mismo fluido que hay dentro de la tubería. El fluido que está aquí adentro es el mismo fluido que hay dentro de la tubería. Sin embargo, dentro del manómetro, dentro de este manómetro de columna líquida, hay un fluido que es el fluido manométrico, que es diferente del fluido de la tubería. Este fluido, este fluido que está aquí, tiene otro color, es otro tono ahí de gris. Este fluido que estoy marcando en rojo es un fluido diferente. Eso queda claro inmediatamente al ver el diagrama, pero igual lo quiero remarcar. Bien, el fluido que está en la parte gris clara tiene una densidad Rho sub 1 y el fluido que marqué con el color rojo tiene una densidad Rho sub 2. Entonces, iniciamos el recorrido, dije que iba a empezar en el punto de presión P1, entonces tenemos la presión P1, perdón, no tenía que colocar nada, no tenía que colocar ningún signo. La presión P1, luego voy a hacer un movimiento hacia abajo a partir de la presión P1 y como me estoy moviendo hacia abajo voy a restar la densidad del fluido donde me estoy moviendo, que es la densidad 1 por la gravedad, por la altura en la que me estoy desplazando. ¿Cuál es la altura donde me estoy desplazando? Bueno, dijimos que era la longitud de esta flecha, que es A más H, ¿correcto? Entonces aquí voy a decir que esto es A más H. Vamos a modificar esa H. A más H. ¿Ok? Una vez que llegamos a este punto que está marcado aquí como A, vean lo que voy a hacer. Es notable que alrededor de esta línea que acabo de trazar, si yo me muevo de forma horizontal, llego al punto B y estoy dentro del mismo fluido y el fluido está conectado. Dicho de otra forma,
yo hice un movimiento horizontal dentro de un fluido en el cual nunca se rompió la conexión en todo el recorrido que hice. O sea, para yo pasar de este punto a este otro, tuve que bajar y luego volver a subir y llegué al punto B, que es el mismo punto A, o sea, está a la misma profundidad porque tiene la misma elevación. Nos movimos de forma horizontal, pero hay un recorrido que los conecta que está lleno del fluido rojo en este caso. Entonces, como eso está ocurriendo, yo puedo decir que la presión en el punto A es la misma que la presión en el punto B y como habíamos indicado en uno de los principios que íbamos a considerar, los movimientos horizontales no producen cambio de presión. Entonces, ir desde el punto A al punto B no cambia para nada la presión. Ahora voy a moverme desde el punto B hasta que termine el fluido rojo. Y entonces aquí, como voy a subir, yo aquí les comenté algo mal, ¿no? Vamos a responder esto nuevamente. Yo comencé en el punto P1 y yo hice un movimiento hacia abajo, ¿correcto? Como hice un movimiento hacia abajo, entonces la presión debe incrementarse, no disminuir. No sé por qué puse ese signo negativo. La presión debe incrementarse. Los movimientos hacia abajo son positivos. Y el movimiento que hicimos aquí fue más, porque estábamos bajando. Ahora, aquí nos estamos moviendo hacia arriba con un movimiento entonces que va a producir un término negativo, una distancia h. Y entonces ahora sí será menos la densidad del fluido, que es la densidad ρ sub 2, por la gravedad y la distancia que nos estamos moviendo es h. Una vez que llegamos a este punto, vamos a seguir ascendiendo y vamos a llegar al punto 2. Para ascender también vamos a restar menos una distancia a, entonces será la densidad 1 por la gravedad por la distancia a, y eso va a ser la presión que nos estamos consiguiendo en el punto 2. Como yo quiero la diferencia de presión, yo voy a calcular P1 menos P2. La diferencia de presión puede darse de cualquier manera, pero por lo general se da como la presión mayor menos la presión menor. Entonces se hace P1 menos P2. Si ustedes hacen esto, como están pasando P2 de la derecha a la izquierda, esto queda que P1 menos P2 debe ser un número mayor que 0. Esta diferencia de presión debe ser mayor que 0. Entonces, yo quiero P1 menos P2. Voy a pasar esta P2 que está en el lado derecho, lo voy a pasar al lado izquierdo. Y de esta forma voy a tener que P1 menos P2 va a ser igual. Y hago el despeje. Voy a pasar primero los términos que están como negativos para que queden del otro lado positivo. Va a ser la densidad 1 por la gravedad por A más la densidad 2 por la gravedad por H menos la densidad 1 por la gravedad por A más H. Esta expresión se puede simplificar y la vamos a simplificar. Tenemos que simplificar esto lo más posible. Vemos que aquí tenemos un signo menos. Esto es un término que está multiplicando a y a h, así que vamos a extender esa expresión. Entonces tenemos la densidad 1 por la gravedad por A más la densidad 2 por la gravedad por H menos la densidad 1 por la gravedad por A menos la densidad 1 por la gravedad por H. Entonces vemos que hay dos términos que se eliminan. Podemos observar que este término aquí es positivo y aquí es negativo y tienen signos opuestos. Entonces estos dos términos se eliminan. Los otros términos, bueno, no son iguales porque uno tiene densidad 2 y el otro tiene densidad 1. En conclusión, aquí podemos decir de forma definitiva entonces que P1 menos P2 va a ser igual a lo que nos quedó allí, que es la densidad 2
por la gravedad por h menos la densidad 1 por la gravedad por h. ¿Se puede sacar factor común? Correcto, es posible. Lo voy a hacer, pero como les dije hace un momento, yo no suelo hacer ese cálculo porque es más difícil observar que cada término corresponde a presión cuando no están escritos específicamente de la forma que los estamos escribiendo. La diferencia de presión se suele representar con la letra delta. Entonces, delta P es la diferencia de presión. Delta es como un triángulo. No importa si hacen el recorrido empezando en el punto 2 o empezando en el punto 1, el recorrido debe dar esencialmente igual. Por último, vamos a hacer este recorrido manométrico. Aquí tenemos un problema donde el agua en un recipiente se presuriza con aire y la presión se mide por medio de un manómetro de varios fluidos. El recipiente se localiza en una montaña de altitud 1400 metros, donde la presión atmosférica es de 85.6 kPa. Determine la presión del aire en el recipiente si H1 vale 0.1, H2 vale 0.2, H3 vale 0.35 y si las densidades son la del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, la del aceite es 850 kilogramos por metro cúbico y la del mercurio es, ahí lo escribí mal, es 13.600 kilogramos por metro cúbico. Ok, 13.600 kilogramos por metro cúbico. Estos ejercicios están en el aula y están resueltos en el aula. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer el recorrido manométrico. Vamos a iniciar en uno de los extremos. Recuerden que lo que queremos es determinar la presión de aire en el recipiente. Es decir, la pregunta que me está haciendo el ejercicio es, ¿cuál es la presión aquí? La que estoy marcando ahorita como P. Bueno, yo les dije que empezaran en un extremo del recorrido y aquí esto está marcado, lo estoy marcando ahorita como el punto P1. Esto es adentro del recipiente. Este recipiente debe tener una tapa. ¿Por qué digo que es adentro del recipiente y que debe tener una tapa? Porque si ustedes tienen aire presurizado, el aire presurizado debe estar dentro de un recipiente cerrado, porque si no pierde la presión, ¿correcto? Entonces, esta presión que estoy indicando está dentro del recipiente. Hay una tapa, o sea, el recipiente cerrado. Esa es la presión que voy a llamar P1. Como hemos comentado, aquí se está marcando un punto P1. Vamos a llamar a este punto entonces PA, para que no haya confusión. Voy a llamar a este punto PA. Y aquí tengo un punto que se llama P1. Yo quiero calcular es la presión en el punto 1, que es la misma que la presión en el punto A. ¿Por qué? Vamos a escribir eso primero. La presión en el punto 1 es igual que la presión en el punto A. ¿Por qué son iguales? Bueno, porque como comentamos, dentro de un gas la presión es uniforme. La presión no cambia de acuerdo a la profundidad. En general, la presión dentro de un gas se calcula utilizando alguna ecuación de gas. Puede ser la ecuación de gas ideal, si el gas fuera ideal, o cualquier ecuación de gas real. Y esa presión se supone uniforme dentro del recipiente, si el recipiente tiene un tamaño moderado. Entonces, los movimientos, o sea, la presión está dominada por las características térmicas del gas y no por la profundidad. Luego, o las características termodinámicas, dicho de otra forma, del gas y no por la profundidad. La presión en el punto A y en el punto 1 son iguales. Es decir, si nos movemos en cualquier sentido dentro de un gas, no hay cambios de presión. Voy a empezar entonces el recorrido en el punto A, PA, y me muevo hasta el punto 1, pero la presión es la misma porque al moverme dentro de un gas, este gas es aire, al moverme dentro del gas no hay cambio de presión. Entonces he llegado al punto 1. La presión en A y en 1 son iguales, es decir, yo pude haber comenzado utilizando el punto PA directamente o el punto P1. Esto como he empezado aquí, ahora voy a moverme hacia abajo. ¿Qué distancia me voy a mover hacia abajo? Bueno, me interesa moverme
hasta este punto, hasta aquí. No voy a bajar en todo el tanque hasta la toma. O sea, el movimiento que yo quisiera hacer es este recorrido hasta llegar a esta parte inferior. Correcto, hasta llegar hasta aquí. Pero hacerlo no tiene mucho sentido porque eventualmente voy a volver a subir hasta acá. Bueno, profe, pero ¿por qué va a volver a subir hasta ahí y no sube completamente hasta H2? Es una buena pregunta. Yo pude haber dicho esencialmente lo mismo. No tiene sentido que yo haga el recorrido hasta la línea inferior o hasta este punto en particular, porque una vez que llego aquí puedo moverme de forma horizontal. ¿Por qué digo que puedo moverme de forma horizontal? Este punto, todos estos puntos están en la misma profundidad. En particular este y este deben tener la misma presión porque el recorrido que hay entre ellos es continuo, contiene el mismo líquido y por lo tanto deben tener la misma presión. Este valor de H2 no lo necesitamos para esta parte del recorrido, lo necesitamos más adelante. Entonces, lo que podemos concluir de esto, es que si nosotros nos vamos a mover dentro de una U, esta es la U que estoy dibujando, si nos vamos a mover dentro de una U, el movimiento dentro de esa U no produce cambios de presión. ¿Está bien? El movimiento dentro de esta sección no produce cambios de presión siempre y cuando el líquido sea el mismo durante todo ese recorrido. Y hasta la altura más baja o más alta, dependiendo del caso que estemos analizando, donde ambos fluidos tienen la misma profundidad en común. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, dicho de esa forma, yo voy a borrar todas las líneas que he puesto para que esté más claro todo. Dicho de otra forma, yo hice un movimiento desde el punto A hasta el punto 1, esto no produjo cambio de presión, y ahora voy a hacer un movimiento desde el punto 1 hasta esta profundidad. El movimiento porque hasta ahí ya aclaramos que esto es una U y que la U no produce cambios de presión. eh, Ambos lados de la U tienen que tener la misma profundidad, el mismo líquido. ¿Está bien? Entonces, nada más hice un movimiento hacia abajo, una altura H1. ¿Por qué hacia abajo si al final de la U subí? Bueno, pero terminé ya estando más abajo de donde estaba inicialmente. Como el movimiento es hacia abajo, voy a sumar un término que será la densidad del agua por la gravedad, por la profundidad que he descendido, que se llama H1. ¿Está bien? Entonces, bueno, voy a cambiar de color para la siguiente sección. Vean, ahora estoy en esta línea. Dijimos que si nos movíamos en una U no había cambios de presión, pero la U puede ser invertida, profe. Sí, la U puede ser invertida. Dicho de otra forma, si el movimiento es en una U hacia arriba o hacia abajo, vamos a tener el mismo resultado. Entonces, la presión que hay aquí es la misma que la presión que hay acá, porque estamos haciendo un movimiento horizontal en un fluido que tiene el mismo líquido en todo su recorrido. Este líquido es el aceite, por cierto. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos llegado aquí, tenemos la misma presión que hemos calculado hasta ahora. Después que llegamos a este punto, vamos a descender hasta llegar a esta interfaz. Y la distancia que estamos bajando, como es positiva, perdón, como es hacia abajo, será más, y la distancia que nos hemos movido se puede ver del diagrama que será H2, será entonces la densidad del fluido, que en este caso es el aceite, la densidad del aceite por la gravedad, por la altura, que como dijimos es H2. Una vez que llegamos a la profundidad H2, ahora nos podemos mover, lo voy a hacer en otro color, nos podemos mover hasta, vamos a usar rojo, nos podemos mover desde este punto a este otro, como es una U, bueno, no hay cambios de presión, y ahora hacemos un movimiento de aquí hasta el punto P2, ¿correcto? Ese último movimiento que estábamos haciendo es hacia arriba, así que va precedido por un signo negativo. Va a ser, en este caso es la densidad del mercurio,
voy a representar al mercurio por su símbolo químico que es Hg, por la gravedad, por la profundidad en la que me acabo de mover, que es H3. Cuando llego ahí, me consigo que esa es la presión en el punto 2. La presión en el punto 2, esto es igual a la presión en el punto 2. La presión en el punto 2 es la presión atmosférica. ¿Por qué? Bueno, porque este tubo está abierto a la atmósfera. Entonces podemos decir que la presión en el punto 2 es la presión atmosférica. Habiendo dicho eso, voy a sustituir todos los términos dentro de la ecuación y tengo entonces que la presión 1, que es PA, dijimos, aquí está escrito, ¿no? La presión 1, que es PA, es igual, la presión 1, perdón, no todavía el igual, no despejado, más la densidad del agua por la gravedad, por la profundidad, más la densidad del aceite por la gravedad, por la altura 2, esta es la altura 1, perdón, la altura 1, la altura 2, y menos la densidad del mercurio por la gravedad por H3 es igual a la presión P2. El- la pregunta que dice es determine la presión de aire en el recipiente. La presión de aire en el recipiente es P1 y es lo que yo quiero despejar. Entonces, bueno, lo despejamos ese valor de P1. P1 va a ser igual a P2 menos la densidad del agua por G por H1 menos la densidad del aceite por G por H2 más la densidad del mercurio por G por H3. Ok, podemos hacer mucho más de lo que acabo de demostrar. Como conocemos todas las alturas y todas las densidades, es posible calcular P1. Ahora, recordemos lo que habíamos dicho hace un rato. La presión la podemos medir de distintas formas. Por ejemplo, podemos hablar de la presión en 1 medida de manera absoluta. Si la presión medida en 1 es de manera absoluta, entonces, y esto no es una flecha de entonces, es para que sepamos que hay una relación entre ellos, la presión en 2 tiene que estar de manera absoluta. Si la presión en 1 está medida de manera manométrica, entonces, esto no es un símbolo de entonces, la presión en 2 también tiene que estar medida de manera manométrica. Es decir, ambas presiones, tanto P1 como P2, deben ser absolutas a la vez o manométricas a la vez. Las demás que están colocadas allí no son presiones manométricas, son presiones diferenciales y se deben a la profundidad del líquido. Es decir, son presiones hidrostáticas y no son ni manométricas ni absolutas, son hidrostáticas y se refieren al cambio de presión que ocurrió por moverse de profundidad dentro de un fluido. En este caso dentro de un líquido, porque estamos diciendo que en los gases no hay cambio de presión con la profundidad. O estamos aproximando este comportamiento, que es la aproximación más utilizada. A menos que uno quiera ser mucho más preciso. Ok. Entonces, eh, si utilizamos la presión 2 medida de manera absoluta, si queremos utilizar la presión 2 medida de manera absoluta, esa información me la dieron. En el ejercicio dice que la presión atmosférica es de 85.6 kilopascal. Yo dije hace un momento que la presión atmosférica era 101.325 pascales. Eso es al nivel del mar, eso es un valor estándar, pero la presión cambia con la temperatura, cambia con la estación del año, con el lugar del mundo, con la altura. Y en este lugar en particular, por esta altitud, la presión es menos que la presión a nivel del mar, y eso es 85.6 kilopascal. 85.6 kilopascal. Vamos a arreglar ese kilopascal para que esté bien escrito. Esto es, la P va en mayúscula y la K es en minúscula y la A es en minúscula.
Ok, recuerden que el kilopascal son 1000 pascales, ¿no? Así que esto es igual a 85.600 pascales. Ustedes saben convertir las unidades. Un kilopascal son 1000 pascales. Un kilopascal son 1000 pascales. Entonces, si utilizamos la presión 2 medida de manera absoluta, la presión será 85.600 pascales. Todas las unidades en esta ecuación tienen que estar en el sistema internacional. Es decir, toda esta ecuación debe escribirse, debe representarse en el sistema internacional. Debe estar todas las unidades en SI. En SI significará en metros para lo que estamos hablando. Las densidades deberán estar en kilogramos por metro cúbico y la gravedad, bueno, en metro por segundo al cuadrado y las presiones en pascal. Por supuesto, en el sistema internacional y sus unidades derivadas, ¿no? Entonces todos los valores deben estar en el sistema internacional. Y diciendo eso, entonces uno puede hacer todas las sustituciones. Es decir, la presión no puede estar en kilopascal, sino en pascal. Hay que convertirla a pascal. Y después convertirla a las unidades que se pida. La presión en el punto 2, medida de manera absoluta, va a ser igual. Perdón, la presión en el punto 2 no, porque la que queremos calcular es la presión en el punto 1. Medida de manera absoluta va a ser igual y lo que hacemos es sustituir todos los valores. Será 85.600 pascales menos la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso es un dato y aparte algo que deberían saber ya. La gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. La altura 1, olvidé cuánto vale, 0.1 metros. La altura 1 es 0.1 metros. Luego, menos la densidad del aceite es 850 kilogramos por metro cúbico. Será 850 kilogramos por metro cúbico multiplicado por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por la altura 2, que es 0.2 metros, más, más la densidad del mercurio, que es 13.600 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, y la altura 3 es 0,35 metros. Ok, bueno, y uno hace esa cuenta. Yo hago este cálculo y la presión en el punto 1, medida de manera absoluta, es 129.602 pascales. Si hubiéramos hecho el cálculo, y lo podemos hacer, de la presión 1 medida de manera manométrica, entonces igual lo podemos calcular con la presión 1 medida de manera absoluta menos la presión atmosférica medida de manera absoluta. Esto será el número que tenemos, que es 129.602 pascales, menos la presión atmosférica medida de manera absoluta, esto que dijimos que era 85.600, menos 85.600 pascales. Y entonces la presión del aire
medida de manera manométrica va a ser igual a esto eh, da 44.002 pascales. Entonces tenemos la presión 1 medida de manera manométrica y la presión 1 medida de manera absoluta. Y estos son los resultados que se estaban buscando. Bueno, no perdamos de vista los principios que comentamos acerca de cómo funciona la presión, cómo funciona el incremento y la disminución de presión al utilizar el recorrido manométrico dentro de un fluido en reposo. Esto es vital y esto es lo que vamos a utilizar para la ejercitación y las actividades que ustedes van a realizar en el aula para este tema. Bueno, ha sido un placer haber compartido con ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.